Hoy les presentamos este video que habla acerca del Imperio Romano. En este video hablaremos sobre todas las etapas del Imperio Romano y el derecho romano. La primera de ellas fue la monarquía. La monarquía romana fue el periodo más antiguo de la historia de la antigua Roma, durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. Tradicionalmente comenzó con la propia fundación de la ciudad de Roma por Rómulo, el 21 de abril del año 753 a.C. Terminó con la expulsión del último rey en el año 509, lo que dio paso a la instauración de la República Romana. La historiografía moderna ha puesto en duda muchas veces estas fechas, aportando pruebas arqueológicas, históricas y lingüísticas. El origen de Roma puede situarse especialmente cerca del Monte Palatino, junto al río Tíber, en un punto en el cual existía una badera natural que permitía su cruce y además era navegable desde el mar únicamente hasta su posición. Los reyes que tuvo durante la monarquía romana fue Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Stilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio Soberbio, de 534 a 509, de un total de 7 reyes durante su periodo. En la agricultura y ganadería encontramos una parte de ella sustentaba la economía por toda la ciudad, y habían pequeñas comunidades agrícolas, normalmente compuestas por esclavos y campesinos. Pero conforme pasaba el tiempo, los romanos introdujeron el arado, molinos más eficaces como el de grano y la prensa de aceite. La República Romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado, que se extiende desde el 509 al 27 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio Soberbio, fecha que tuvo su inicio el Imperio Romano con la designación de Octaviano como principiador y emperador. Era una sociedad basada en estamentos. La nueva aristocracia romana estaba formada por la antigüedad aristocracia patricia y los nuevos ciudadanos ricos, en opción a la mayoría de los plebeyos o algunos partícipes empobrecidos. Aunque su origen de los plebeyos estaba bajo el dominio de los patricios, tras la caída de la monarquía, estos tuvieron mejoras de forma progresiva. Se creó el cargo de tribuno a la plebe y la plebea urbana, élite que se hacía enriquecidos con los comercios, arrebató a los partícipes el acceso a las mastignaturas y el cargo a máximo pontífice y argunes. Las reuniones de las plebes, los conciliaba realis, fueron el origen de los comicios tribunados, válidos para legislar los plebiscitos en el siglo III a.C. Disminuyeron las diferencias entre los partícipes y jefes de los plebeyos, y se agruparon una aristocracia diferente, las nobilitas, con la rápida reproducción de los efectos de los partícipes. El término plebe tendió desde entonces a designar a las masas populares. Los esclavos eran considerados como instrumentos económicos que podían ser comprados y vendidos y que se halla bajo la dependencia de un dueño. Procedían mayoritariamente de pueblos sometidos por la República y durante el siglo I a.C. se convirtieron en el astro social más numeroso de Roma, siglo que protagonizaron las guerras serviles. El Imperio Romano fue el periodo de la civilización romana posterior a la República, caracterizado por una forma de gobierno autocrática. En su apogeo controló un territorio que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio Rojo, al este desde el desierto del Sahara al sur, hasta las orillas del río Rin y Danubio, y la frontera con el Caledonio al norte. Debido a su vasta extensión y duración, las instituciones y la cultura romana tuvieron una gran influencia y profunda y duradera al desarrollo de la lengua, la religión, la arquitectura y la literatura, y las leyes en el territorio que abarcaban. La expansión romana tiene inicio durante el siglo VI a.C., poco después de la fundación de la República. Sin embargo, no fue hasta el siglo III a.C. que Roma comenzó con una anexación de las provincias, es decir, territorios situados fuera de su península itálica. En ese momento, y 4 siglos antes de alcanzar su mayor extensión territorial, Roma y sus dominios ya constituían un imperio, aunque su sistema de gobierno continuó siendo de una república. La República Romana no era un estado en el sentido de contemporáneo del término, sino más bien una red de ciudades en la que cada una contaba con un grado diferente de autonomía. En relación con el Senado romano, las provincias eran administradas por cónsules y pretores, que eran elegidos para ejercer un mando de un año.
El poder militar de los cónsules tenían como base la noción jurídica del comando militar. Ocasionalmente, a los cónsules triunfantes se les otorgaba el título de emperador. A partir del siglo V, el Imperio Romano comenzó a fragmentarse a raíz de las migraciones constantes que pasaban en el imperio, migraciones que el imperio no podía administrar ni aceptar de una forma correcta, aunque el ejército romano pudo repeler a los invasores, de los cuales el más notable fue Atila el Humo. En el año 434 a.C. al año 453 a.C. se había asimilado a tantos pueblos de la lealtad dudosa que el imperio empezó a desmoronarse. La mayor parte de los historiadores datan la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 436, año en el que el usurpador Rómulo Augustulo 475 a.C. a 466 a.C. fue derrocado por Flavio Odoacro. Sin embargo, en lugar de asumir el título de emperador, Odoacro restituyó a Julio Neponte y juró lealtad a Flavio Zenón, recompensándolo con el título de Duque de Italia. El Duque de Italia y Práctico. Durante el siglo siguiente, el Imperio Oriental, conocido hoy como el Imperio Bizantino, perdió paulatinamente el control de la parte occidental. El Imperio Bizantino cesó en 1453, con la muerte del Constantino y la conquista de Constantinopla por parte del Imperio Otomano. El derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. Por su gran complejidad, aplicabilidad práctica y calidad técnica, es aún hoy la base del derecho continental y de los códigos civiles contemporáneos, y se estudia en las facultades de Derecho de la mayoría de los países que emplean el derecho continental. Su vigencia se extiende desde la fundación de Roma, según la tradición del 21 de abril de 753 a.C., hasta mediados del siglo VI después de Cristo, época en la que tuvo lugar la labor compiladora del emperador Justiniano I, que desde el Renacimiento se conoció con el nombre de Cuerpo del Derecho Civil. El corpus destaca por su complejidad jurídica y por su profunda influencia en la ciencia del derecho, y suele considerarse el texto legal más influyente de la historia de la humanidad. En la actualidad, el derecho romano es objeto de estudio de una disciplina jurídica internacional, la romanística, cuyas sedes son las facultades de derecho en todo el mundo. Esperamos que este video haya sido de su agrado y entendimiento sobre lo que fue el Imperio Romano. Gracias por habernos acompañado en este breve viaje por la historia. Si te ha gustado este video, no olvides regalarnos un like, que no te cuesta nada, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros contenidos. Hasta la próxima.